A continuación escucharemos las palabras de apertura por parte de Daniel Becker, presidente de la ABM. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto recibirlos en la casa de la Asociación de Bancos de México, en esta su casa. Quiero darle, por supuesto, la bienvenida a mi buen amigo don Alfredo Navarrete Martínez, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por supuesto, también a mi querido amigo Óscar Rosado, presidente de la Conducef, a Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera, y a José Miguel Domínguez, director de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Y quizá, primero, antes de iniciar unas muy breves palabras, comentábamos hace unos momentos el doctor Navarrete, el licenciado Óscar Rosado y un servidor, que esta ha sido una etapa de la Asociación de Bancos de México junto con los diferentes reguladores donde se han establecido unos puentes de comunicación muy amplios. A mí me gusta mucho repetir la frase que le escuché en un momento dado a Óscar, donde decía que hay tres cosas de las que no nos salvamos en la vida: de pagar impuestos, de la muerte y de tener que estar relacionados y vinculados a un producto o servicio financiero o bancario. Y en la Asociación de Bancos de México estamos plenamente convencidos que el atraer cada vez a mayor cantidad de mexicanos al sector financiero formal se vuelve no solo una necesidad, sino una posibilidad de mejorar la vida de los mexicanos, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos como país y como sociedad. Desafortunadamente hemos visto múltiples elementos que tratan de, o desafortunadamente en algunos casos, aprovechan muchas veces el desconocimiento de los usuarios. Y justamente ayer que tuvimos una reunión con Conducef, hablábamos del tema por ejemplo, de los créditos express, que al final acaban siendo un gran problema para la sociedad en su conjunto y ciertamente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Y creo que en ese sentido, el abrir espacios como los que la ABM permanentemente ha hecho, sumado a este gran esfuerzo, que hablaré en unos instantes de ello, que tiene que ver con la Semana Nacional de Educación Financiera, nos parece que no solo hacemos un bien a la sociedad, sino que creo que es importante identificar que cuando tenemos una banca con dimensión social es un activo de la sociedad, es un bien público. Y en ese sentido, me congratulo mucho de haber trabajado tan cerca con el equipo de Óscar y su equipo, que siempre han estado con la disposición de apertura, de llegar a mejores conclusiones, a mejores definiciones. Por supuesto, con Alfredo, hemos trabajado proyectos importantes también para apoyar a aquellos segmentos de la población que requieren crédito, pero estamos explorando y estamos a punto ya también de lanzar cosas que hemos ido trabajando. Desafortunadamente no son elementos que se resuelven muchas veces en la celeridad que queremos, porque hay muchas instancias y muchos perímetros que intersectan en algunas decisiones que queremos tomar, pero sin lugar a duda me congratulo porque estamos todos alineados y todos tenemos un solo objetivo, que es mejorar la vida de los mexicanos a través de mayor conciencia, elementos y conocimiento del sector financiero. Por eso me siento muy contento de estar esta mañana con todos ustedes en la apertura de nuestro primer Congreso de Educación Financiera. Yo decía un privilegio, y no solo es un privilegio, es una necesidad el poder tener este tipo de actividades, y por supuesto dirigir unas palabras representando a toda la banca en compañía de dos destacados funcionarios muy comprometidos con la educación, como son mi amigo Alfredo y mi amigo Óscar, que ya los he mencionado y presentado. Agradezco por supuesto también su presencia y a la de todos ustedes, quienes tanto aquí como los que están en el evento, como a través de Zoom y los diferentes videoconferencias nos acompañan. Gracias a todos. Nos daban ahorita unos números muy interesantes
de la gente que participa. Por supuesto, pues es un elemento, creo que es importante, creo que genera valor y creo que en la medida en la que haya más conocimiento se vuelve un tema relevante. La Asociación de Bancos y sus asociados llevan más de 3 lustros impulsando la educación financiera de la población en general, no solo de nuestros clientes y usuarios, sino de la población en su conjunto a través de todos los elementos, redes sociales, canales que tenemos de información, los propios bancos. Y sobre todo creo que no hay que olvidar y perder de vista que la pandemia, por supuesto, vino a acelerar la utilización de los medios digitales, pero para la banca el medio digital ya existía. Lo único que hizo la pandemia es acelerar la digitalización y la utilización de los medios digitales. Ya próximamente ustedes podrán ver que la gran mayoría de los bancos tienen estos famosos onboardings digitales, que son la apertura, la posibilidad de tener aperturas digitales a través de dispositivos digitales sin ir a la sucursal. Y próximamente, en la medida en la que sigamos avanzando con los diferentes reguladores, iremos también, hoy existe para cuentas nivel 2, que significa cuentas de 19,800 pesos, pero la intención es transitar hacia cuentas N4, por supuesto, cuidando todos los elementos, que también son elementos de información que impidan y que estén sobre todo anteponiendo lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que es un elemento fundamental que dentro de los reguladores y la Asociación de Bancos estamos sumamente comprometidos. Yo creo que es importante simplemente también destacar aquí que el año pasado se hicieron más de 2.500 millones de transacciones a través de dispositivos digitales. Y eso implica una gran responsabilidad de comunicación, implica una gran responsabilidad de apoyo a los usuarios. Ayer hablábamos de cómo se firman los clientes a través de estos dispositivos digitales y cada vez será más parte de la historia. A mí me han preguntado en muchas ocasiones cuál es mi opinión personal, si desaparecerá el mundo físico. Personalmente yo creo que viviremos en un mundo combinado entre un mundo digital y un mundo físico, y ese será en realidad el gran esfuerzo y la gran suma donde podremos verdaderamente hacer un efecto de inclusión financiera. Si queremos que en este proceso y en mi administración, en lo que resta, haya un gran compromiso por inclusión financiera. Estoy convencido y estamos convencidos dentro de la Asociación de Bancos de México que la digitalización es un elemento fundamental que puede hacer que la mayoría de los mexicanos tengan un acceso o un producto incorporado al sector formal bancario. Por supuesto, y lo hemos comentado con Óscar, con el doctor Navarrete, existen algunos desafíos de la economía informal y creo que ahí también tenemos que explorar alternativas para migrarlos a la economía formal y que vean la importancia de participar en la economía formal y lo que se puede hacer a través de la banca. Yo comentaba en la pasada convención bancaria que la banca se dedica a realizar sueños, a hacer que los sueños se hagan realidad. Y creo que en ese sentido, en la medida en la que podamos tener más mexicanos incorporados al sistema bancario formal, me parece sería un elemento de éxito de esta administración y las que vienen. La importancia que le damos en la Asociación de Bancos de México a la capacitación y a la comunicación, muestra de ello es el amplio abanico de programas e iniciativas que la banca ofrece para los más variados perfiles de la población, desde niños pequeños hasta adultos mayores. De hecho, aprovecho también para decirles que es muy probable que próximamente veamos en libros de texto también ya elementos de educación financiera que nos parece fundamentales para que desde la niñez los niños sepan que, como bien dice Óscar, no se van a salvar de 3 cosas, y qué mejor entender y empezar a generar ahorro, patrimonio y mejores elementos de vida para su futuro, así como para su educación. Y esto, por supuesto, ojalá lo podamos vincular al MIDE, que es nuestro museo, donde será, por cierto, la sede de la siguiente Semana Nacional de Educación Financiera, donde creo que ahí hay grandes elementos también de aprendizaje. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque queremos acompañar a todos los mexicanos en su ciclo de vida financiero. Y en realidad, cuando hablamos de su ciclo de vida financiero, nos referimos prácticamente a su ciclo de vida.
Es importante porque las necesidades son distintas en cada etapa y porque cada día hay nuevos desafíos, nuevos retos que se presentan, por ejemplo, la aplicación de la tecnología, como ya lo comenté hace algunos momentos, en servicios financieros. Y no solo llegaron para quedarse, llegaron para incrementarse, para impulsarse y para cada vez penetrar más en los diferentes segmentos, inclusive. Una gran oportunidad que tenemos, y lo hemos conversado mucho con Oscar, es que los deciles más bajos de la población es muy probable que sí cuenten con un teléfono inteligente. Y es ahí donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esa parte de la población participe y entienda las bondades que tiene ser parte del sector formal y del sector financiero formal. Los canales de entrega y vinculación son variados, diversos, que van desde juegos de mesa, cursos en línea, hasta el uso de realidad virtual, o bien una de las iniciativas más emblemáticas, que es justamente el Museo Interactivo de Economía, en el que la banca es un orgulloso participante y activo miembro de este museo. Las redes sociales se han convertido, para bien y para mal, en una gran herramienta para compartir consejos y recomendaciones de forma concreta, creativa y responsable. Y para bien y para mal también, porque ustedes saben que las redes sociales muchas veces también son utilizadas no necesariamente para las mejores causas. Es decir, la gente aprovecha mucho la posibilidad que tienen, inclusive para engañar a los usuarios. Eso ya lo hemos visto y creo que ya se mencionó algo al respecto. Este es un canal en que los bancos cada día usamos con mayor intensidad. Las cuentas de redes sociales se han convertido en grandes medios de comunicación, son accesibles y de inmediatez. En la Asociación de Bancos de México estamos convencidos y creemos con firmeza que cualquier política pública en favor de la educación financiera debe partir de la premisa de la corresponsabilidad de actores, de la suma de esfuerzos y de una aplicación orientada de los recursos. Y creo que en ese sentido no hemos fallado y hemos estado muy alineados y trabajando muy de la mano con Conducef, con Hacienda, con la UBA, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, con la Secretaría de Hacienda y con el Banco de México. La Semana Nacional de Educación Financiera, iniciativa que encabeza el Gobierno de México a través de la Conducef y que han hecho, Oscar, un extraordinario trabajo. Este año tenemos un compromiso de llegar a más número de mexicanos, ya estamos pues más de arriba de 1 millón y vamos a seguir colaborando y haciendo que cada vez más gente participe, porque los resultados y las encuestas que hacemos ex post, siempre a la gente lo agradece en términos de la información que se llevan y la capacidad que tienen para tomar mejores decisiones. Es, sin temor a equivocarme, el ejercicio más representativo de la colaboración interinstitucional en favor de la educación financiera de nuestro país. Celebro que la Semana Nacional de Educación Financiera y los demás eventos de promoción y fomento de la educación financiera, el sector bancario sume hoy este congreso que realizaremos a partir de hoy de forma anual, convocando a los más destacados líderes de esta materia. Doctor Navarrete, presidente Rosado, nos vemos en estas tareas trabajando hombro a hombro con ustedes. Y así lo hemos hecho y estoy convencido que así lo haremos hacia el futuro. Estimados todos, los actores que trabajamos en favor de la educación financiera y de los mexicanos, nos enfrentamos a una situación desafiante. Allá afuera hay usuarios que están haciendo hoy uso de los servicios financieros. Hay personas que están por decidir si abren en una cuenta de banco o en otro. Hablábamos ayer también de una herramienta muy potente que ya sacó Conducef. Compara, decide y vete el mejor. Compara, revisa y toma tus mejores decisiones, que por cierto le comentaba también al doctor Rosado que ya hemos recibido inclusive tweets y correos personales diciendo que es una herramienta de grandísimo valor para tomar mejores decisiones. Claro ejemplo cuando se trabaja hombro con un objetivo que es el usuario final. Hay personas que están decidiendo qué hacer, cómo abrir, qué tipo de producto, y bueno, en ese sentido, Conducef y todo tu equipo, muchas felicidades por esa gran herramienta, Oscar. Es decir, debemos darnos prisa para ser los más oportunos en alcanzar a los usuarios, para apoyarlos en el proceso de sus mejores tomas de decisiones que tienen que ver con el mundo financiero. Y estoy seguro que las mejores decisiones en el mundo financiero, luego la segunda derivada es una mejor vida, una mejor calidad de vida.
Al año se realizan cerca de 15,000 millones de transacciones bancarias. 15,000 millones de transacciones bancarias. Esto, si promediamos y lo dividimos por los días del año, es alrededor de 41 millones de transacciones bancarias. Por eso, cuando revisamos el IDATU, nos da mucho gusto ver que a pesar de este incremento, yo no diría un crecimiento, una derivada con una pendiente positiva, este crecimiento logarítmico exponencial, veíamos ayer, Alfredo, y lo revisábamos, que a pesar de este incremento logarítmico en la utilización de dispositivos digitales, han bajado las quejas en alrededor de 8%. ¿Es correcto, Oscar? Y estamos muy contentos porque esto es gracias a este tipo de actividades y acciones que hacemos. Y no pararemos. Creo que sería difícil aspirar a cero, pero el hecho de ver ya disminuciones con estos incrementos me parece que habla muy positivamente de lo que hemos hecho trabajando en equipo, en conjunto y con un objetivo común. Esta cifra por sí misma nos indica que tenemos que estar listos para ofrecer educación financiera a nuestros clientes y usuarios para que detrás de cada una de estas operaciones hayan decisiones bien informadas en el más amplio sentido de la palabra. Que esas operaciones se hagan con plena confianza en los mecanismos de seguridad que la banca ofrece, con la participación responsable de clientes y usuarios. Aquí vemos una gran responsabilidad dual entre lo que hacen las instituciones bancarias, la información y la educación que damos a través de las diferentes herramientas y mecanismos, pero también una responsabilidad compartida junto con los usuarios para cuidarnos entre todos. Es responsabilidad de los intermediarios, en nuestro caso de los bancos, desarrollar sistemas robustos de seguridad para mantener la integridad de las operaciones que se hagan a través de cualquier canal, ya sea digital o físico. Es responsabilidad de las personas guardar con el más riguroso celo sus claves y tokens, información de su tarjeta, de la misma forma en que los ciudadanos no entregan las llaves de su casa. También hemos pedido que los usuarios de la banca no entreguen las llaves de sus dispositivos, porque esto se presta y hemos visto pues historias realmente trágicas para ciertos segmentos de la población, no para ciertos segmentos, para todos, pero luego hemos oído historias que desafortunadamente no podemos atender porque no hemos comunicado o porque se dan múltiples razones que implican tanto a instituciones como usuarios. Los temas de seguridad en las operaciones son en sí mismo un gran rubro de la educación financiera. De ahí que los bancos y la Asociación de Bancos de México hayamos implementado la campaña Protégete, que no te engañen, y que los bancos mantengan acciones permanentes de concientización a sus clientes. Seguiremos haciendo una campaña de Protégete, que no te engañes, no pararemos, estamos hoy revisando los nuevos materiales, pero esta es una campaña que pensamos que llegó para quedarse y la tendremos que hacer de forma permanente, sobre todo en la medida en que se incremente la utilización de los dispositivos digitales. Antes de concluir, quiero expresar mi agradecimiento al Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México por todo el tiempo dedicado en la organización de este esfuerzo, de este gran evento. Muchas felicidades y muchas gracias por su compromiso y siempre estar a la altura de los retos que tenemos. Agradezco nuevamente a todos los participantes, los invito a que nos acompañen en todas las sesiones. Será un día muy bien invertido, vale la pena. Tendremos grandes panelistas, veía gente del Banco Mundial, propia gente de la Asociación de Bancos de México, es decir, tenemos una agenda muy interesante. Los invito a todos a que participen y, por supuesto, como siempre, al final de este primer seminario yo quedaré atento a sus comentarios para recibirlos y cada vez mejorar y llevar mejor información a los usuarios de la banca, porque estamos convencidos que somos un bien público, estamos convencidos que nos debemos a los usuarios y estamos convencidos que la banca puede ser un catalizador para crear las condiciones para tener un México más justo y más equilibrado y con mejores expectativas para algunos mexicanos que se han quedado rezagados. Pues no me queda más que agradecer a nuestros dos invitados especiales y muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.
Ahora escucharemos a Óscar Rosado, presidente de la Conducef. Bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio, a Daniel Becker, presidente de la ABM, y por supuesto a todos los que integran esta asociación, el gremio. Venía con un discurso elaborado, pero creo que es oportuno como hacer un recuento desde nuestra visión, desde la Conducef, de la educación financiera. La Conducef es ubicada por la mayoría de los ciudadanos como una oficina del gobierno donde se llega a depositar quejas en contra de los bancos. Así nos ven. O sea, cuando ven la marca Conducef, eso significa para una fuerte proporción de los mexicanos. Y la verdad que cuando llegan las ciudadanas, los ciudadanos convertidos en usuarios del sistema financiero a depositar quejas, pues si hiciéramos un símil con el sector salud, pues ya estamos en un tema curativo, no estamos en un tema preventivo. O sea, quien llega ahí es porque ya tiene una afectación. Como se dice en términos de seguros de autos, ya hubo un siniestro, ya hubo un golpe, ¿no? Ya tuviste un golpe. O ya tuviste una mala experiencia, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ver el tema con cuestiones monetarias. Una cuarta parte de los asuntos que atendemos, quejas que atendemos, tienen que ver con temas administrativos, no son monetarios, pues no. El objeto de la queja no es un asunto que tenga que ver con dinero. Entonces, creo que el gran reto de la educación financiera es hacer presente y evidente el tema, poner el tema del manejo de las finanzas personales y el daño que ocasiona el desorden en ese aspecto de la vida en las y los mexicanos. O sea, creo que ese es el tema fundamental, que la educación financiera deje de ser un tema de un círculo cerrado, sino que pueda ser abordado y visto desde afuera por las y los mexicanos como un asunto que tiene que ver con su vida diaria, con su vida cotidiana, que tiene que ver con sus sueños, con sus aspiraciones, que tiene que ver con su realización personal. Hay una construcción cultural en los mexicanos de que el dinero es algo sucio y nocivo, ¿no? De hecho, ya Daniel lo dijo, pero no dijo los temas. Hay 3 temas tabúes en las mesas de la mayoría de los hogares de los mexicanos: la política, el sexo y el dinero. Con los 2 primeros no me voy a meter, pero con el tercero yo sí me permitiría muy atentamente hacer una recomendación a las y los padres. Hay que hablar del dinero, de acuerdo a la edad, de acuerdo al momento. El dinero no es magia. Los cajeros automáticos no son cajitas mágicas que dan dinero. Eso es el primer asunto que hay que acercar, lo que significa el dinero, qué es una mercancía, lo difícil que es obtener esa mercancía, que hay quien te pueda prestar la mercancía, pero te va a cobrar y te tiene que cobrar porque ese dinero a su vez no es de él, etcétera, de acuerdo a la edad. Hablar y abordar asuntos que tengan que ver dinero. Entonces, el primer gran reto es hacer presente y evidente la necesidad y la importancia en la vida cotidiana de todas las personas, las finanzas personales. El segundo es hacer contenidos cercanos e entendibles en lenguaje coloquial, que las y los mexicanos los hagan suyos, que los conecte con su vida, que se deje de ver el asunto del dinero y de las finanzas como un asunto de ricos, de empresarios y de hombres, que pierda esa connotación clasista, misógina y hasta ideológica. El dinero es un asunto del día con día. Y quien maneja mal el dinero y sus finanzas personales inevitablemente va a tener conflictos en su vida personal, en su vida de pareja. Yo sostengo que va a acabar peleándose hasta con los compañeros de trabajo y con su perro, si es que tiene una mascota. O sea, va a perder el rumbo y la brújula. Es fundamental para la educación financiera y para las finanzas personales utilizar las diversas herramientas como el marketing, la economía conductual y todas las ciencias auxiliares que nos puedan dotar de mayor perspectiva. La educación financiera, sostengo, es un excelente producto, un gran contenido con un mal empaque y ubicado en el peor de los lugares del supermercado de la vida. Entonces,
algo que tiene tan buen contenido, que es tan útil, tiene un pésimo empaque. Tenemos que meterle marketing y utilizar economía conductual. Es necesario crear hábitos, pero no desde una perspectiva del consejo paternal, del lenguaje moralista. No, tiene que ser de manera asertiva, porque si no genera rechazo. Me estás tocando dos temas que un joven rechazaría inmediatamente: finanzas, dinero, educación financiera, y ahí va el consejo. Tienes que ahorrar ahorita porque cuando te retires, por el amor de Dios, ¿cómo que cuando me retire? Si tengo 22 años, a esa edad todos los jóvenes creen que son inmortales. O sea, eso no funciona. Hay un gran problema de estrés financiero. Hay una epidemia silenciosa que va atacando a la mitad de la población y que va dejando a su paso angustia, desesperación, violencia intrafamiliar. Esa enfermedad, esa otra pandemia, se llama estrés financiero. O sea, hay estadísticas del sector público y del sector privado que hablan de que prácticamente la mitad de las y los mexicanos están pensando la mitad del tiempo en lo que deben y no están pensando en el trabajo, en la familia, en alguna persona enferma de su ámbito cercano. No, están pensando en lo que tienen que pagar. Entonces, ese estrés financiero está dañando la salud. Tenemos un problema, pues, de salud financiera. Y tenemos que hacer evidente el problema. El primer paso para que un problema se resuelva es que todos sepan que existe y que se pueda hablar de él. El gran reto es que las mexicanas, los mexicanos, metamos en la agenda el tema de la educación financiera, las finanzas personales y el estrés financiero. Ahí hay todo un tema que tiene que ver también con la productividad y la rentabilidad de las empresas. Sostengo que deberíamos buscar a los gremios, al Consejo Coordinador Empresarial, a Coparmex, a Canaco, en fin, a todos el sector empresarial, más allá del sector financiero, más allá de la ABM, la AMIS. Yo estuve ayer con el presidente de la AMIS, Juan Patricio Riverol, y con el que tenemos una sinergia, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Minerva, es finanzas personales para mujeres, 5 horas en línea, gratuitos desde el celular, en la lógica de que las mujeres no tendrán libertad personal si no tienen libertad financiera primero. O sea, la libertad financiera le da a las mujeres la posibilidad de liberarse de relaciones tóxicas, personales y laborales. Entonces, por ahí estamos trabajando con la ABM, estamos trabajando con la AMIS, la ABM no ha sido fundamental en todo este esquema de construcción de contenidos de la Semana Nacional de Educación Financiera. En fin, está organizando este congreso. Hay 2, 3 bancos que ya están muy metidos en el tema, porque también la educación financiera genera inclusión, pero la inclusión genera clientela, modelo de negocios y rentabilidad. Ahora sí que, si no lo hacemos por amor a Dios, hagámoslo por temor al infierno. O sea, es negocio, pues, ya, así de directo, claro, sencillo, es negocio. Y hay 2, 3 bancos que ya la tienen clarísimo y lo están construyendo y trabajando sobre eso. Creo que es correcto, es ético, es legal y legítimo. El Revisa, Compara y Decide, ya lo comentó Daniel, tenemos en nuestra página web el Revisa, Compara y Decide, y lo que buscamos básicamente es información sencilla, clara, para empoderar al usuario para que tome decisiones. Eso es parte de la educación financiera, tomar la mejor decisión con el mínimo de información entendible para que yo diga, este seguro de coches, por hablar del producto más conocido y más utilizado de esa industria,
o esta cuenta de depósito, por hablar del producto más conocido de los bancos, o esta tarjeta de crédito, o ese tema que a algunos les causa tanta escozor, que son las comisiones. Con las comisiones hoy hemos topado, Sancho. Y ese es el revisa, compara, decir, es un quién es quién de los productos financieros. También te contiene información desde la perspectiva de nosotros de cómo los bancos, también están las aseguradoras y las afores, cómo atienden las quejas, en qué tiempo y porcentaje de resoluciones favorables. Tenemos una serie de información que pueden dotar de elementos de juicio al usuario. Información es poder. Información sencilla es todavía más poder. Por último, con esto concluyo, la Semana Nacional de Educación Financiera va a tener su edición número 15. Sin la ABM la semana no existiría. O sea, ha sido fundamental el apoyo de la asociación. En el caso de la administración de Daniel, ya este es el segundo año. Este es el último año que vamos a hacerla remota. El año pasado solamente tuvimos un solo evento presencial. Este año vamos a tener 100. El evento inaugural, vamos a tener otros 7 grandes eventos en otras ciudades de provincia: Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mérida. Vamos a estar en el Estado de México, vamos a estar bueno, más importante, Tabasco. Tabasco, porque es un Edén, entre otras cosas, y porque es mi tierra natal. Y vamos a tener otros, en total 100 eventos donde vamos a participar llevando educación financiera. Hacer 100 eventos no es nada. Hubo una época que se hacían 300, 400, y aquí no me van a dejar mentir Juan Luis y Miguel. Ahora, hacer 100 eventos después de que no hacíamos nada de eventos presenciales en el 2020 y 2021, pues es mucho. La idea es que este esquema, este año lleguemos a 2 millones de ligas, de conexiones a través de las plataformas que tenemos de la Semana Nacional, que es una plataforma virtual donde van a haber 52 instituciones del sector público y privado. Van a haber más de 1,300 videoconferencias. Tenemos ya garantizado el tráfico y la presencia de más de 350 personas que van a hablar ahí del sector público y privado, exponiendo, platicando. Yo siempre he sostenido que de preferencia que sean personas jóvenes y fundamentalmente mujeres, porque el público que tenemos garantizado no tan solo es el público abierto, sino tenemos garantizado la alianza con más de 300 instituciones de educación superior y 2 subsistemas de educación media superior, que son el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y el CONALEP. El CONALEP tiene una plantilla de 300,000 alumnos y el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México una plantilla de 90,000. O sea, en esos 2 subsistemas de educación media superior estamos hablando casi de 400,000. Entonces es muy importante, clave, que las conferencistas de preferencia sean mujeres. ¿Por qué? Porque al público que hemos dirigido allá en un remoto lugar de provincia, las muchachas que vean a mujeres hablando de dinero, con soltura, con dominio del tema, les va a llevar a otro nivel de pensamiento y de actuación y de empoderamiento. Sostengo lo que dije antes: sin libertad financiera no habrá equidad de género. Olvídense, eso es una de las variables fundamentales. Esa va a ser la SNEF. Creemos que el esquema remoto debe ya pasar a un esquema híbrido, como son la mayoría de los eventos. Este es un esquema híbrido y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Si hay modelos laborales híbridos, pues tenemos que crear una Semana Nacional de Educación Financiera en el 2023, la 16ª edición, que sea híbrida. Finalmente concluyo diciendo que la clave de este tema es, sí, lo que dije al principio: hay que hablar del asunto, hay que llevarlo a los grandes sectores de la población,
pero la clave también es eventos y reuniones y alianzas, sobre todo como en las que estamos hoy, la sinergia. La educación financiera es un tema que genera poca controversia. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que es importante, que es necesaria, casi no tiene temas ideológicos, casi, ¿eh? Hay algunos que, bueno, pero, aprovechando esa coyuntura, que podemos hablar de esto con soltura. Yo he hablado de esto hasta con grupos religiosos, ¿no? Y les he demostrado cómo en los textos religiosos, en la Biblia, 30, 40, hasta más veces, está el tema del dinero y del manejo del dinero. Y tiene que ver pues con la vida. O sea, entonces es un tema que podemos hablar con cualquier grupo, de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier, no importa que sean trabajadores, si son sindicalizados, no sindicalizados, no importa si es un empresario pequeño, si es grande, el tema entra como cuchillo en mantequilla prácticamente en todos lados. Entonces, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a Alfredo por estar aquí, compañero de la Secretaría de Hacienda. Pues gracias a Juan Luis, a Miguel y a la ABM, y en especial a todos y cada uno de ustedes por escucharme y tenerme paciencia en esta larga, creo, pero oportuna plática de cómo vemos desde la Conducef las finanzas personales. Es un tema apasionante y el problema es que pues es apasionante para los que están en el sistema financiero, para los que están estamos en la Secretaría de Hacienda, pero la mayoría de la gente no le gusta el asunto. Entonces, ¿cómo le hacemos para darle la vuelta y hacerlo pues, accesible, ¿no? Y entendible? Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Ahora damos la palabra a Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Muchas gracias, gracias a todos. Qué gusto, pues este es nuestro primer congreso que organiza la Asociación de Bancos de México. Todos los bancos pues estamos participando en esto. También agradezco al Comité de Educación Financiera que durante varios días, meses, pues se ha dedicado a traer a contactar a diferentes panelistas que vamos a tener el día de hoy, y también pues me da mucho gusto que este tema pues cada vez se habla más. Ya nos decía el presidente Óscar Rosado, a lo mejor no se habla tanto en las casas de este tema. Bueno, se habla en dos ocasiones generalmente del dinero, ¿no? Cuando no hay dinero en las casas, cuando ya es un problema, o cuando hablamos del que tiene dinero, entonces es cuando generalmente se habla de estos temas. Pero creo que esto ha venido cambiando y lo muestran las propias encuestas. La encuesta nacional de inclusión financiera pues ha venido mostrando que cada vez más el número de personas que hace un registro, por ejemplo, de sus gastos, o la proporción de los adultos ha venido ya incrementando, lo cual creo que es muy positivo. Y me parece que donde podemos ver los efectos de todos estos trabajos que se han venido haciendo en materia de educación financiera, pues creo que en la crisis. La crisis más reciente, el comportamiento de los mexicanos fue muy distinto a las crisis previas. Imaginemos qué ocurrió en la crisis del 95, pues las personas se endeudaban. Ahora en la crisis, en plena pandemia, en pleno 2020, incrementó el ahorro de las personas. El endeudamiento no se disparó como ocurrió en 2095, por ejemplo, o en la propia crisis de 2001. Ya no ocurrió esto. Entonces creo que ahí es donde se puede ver pues justo todos estos resultados que han venido dando, y que cada vez más se habla más del tema. Y hoy me da gusto que quienes estamos aquí, más las personas que están el día de hoy siguiendo esta transmisión, pues estamos hablando de más de 1,000 personas en este momento, todas interesadas en este tema, lo cual pues
nos da muchísimo gusto a todos los que formamos parte de este esfuerzo. Yo quiero platicarles un poquito cuál va a ser la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener pues un evento muy interesante después de esta inauguración. Vamos a tener un panel donde nos va a acompañar Maya del Sogbi, que ella es del Center for Financial Inclusion. Vamos a tener también en ese mismo panel a Miriam Broom del Banco Mundial. Posteriormente a las 11 vamos a tener un panel muy interesante porque justo esto de lo que hablaba también ya nuestro presidente de la ABM, Daniel, pues del usuario. Vamos a tener precisamente lo que nos están solicitando los usuarios. Va a ser un panel ahí bastante interesante. Luego vamos a tener ya a las 12, pues se va a hablar justo de cuáles son esos retos para la inclusión y la educación financiera. También vamos a tener ahí la presencia de pues varios expertos en estos temas. Y luego va a haber un conversatorio sobre experiencias en materia de divulgación de libros, sobre educación financiera que se ha hecho, también cuál ha sido el papel que ha jugado la banca en ese sentido. Vamos después, ya a las 13:50, a tener un conversatorio sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en la difusión de la educación financiera, que hoy también, pues muchísimas gracias a todos los medios que nos están siguiendo vía remota. Y finalmente, pues vamos a tratar de delinear una agenda en estos temas. Ya aquí nos han puesto varios temas en la mesa, entonces ya hemos ido tomando nota y justo todo eso es lo que vamos a presentar. Como ven, pues es una agenda bastante interesante, bastante completa, con temas muy relevantes, y pues esto es lo que hemos preparado desde el Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México para todos ustedes, y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando aquí y a todas las personas que nos acompañan vía remota. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Ahora es turno de escuchar el mensaje de Alfredo Navarrete, titular de la UBA en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido. Gracias, mil gracias por la invitación. Es un gusto estar con todas y todos ustedes en este primer Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Quiero agradecer la invitación de Daniel Becker, presidente de la asociación, a la Secretaría de Hacienda, y extenderles un cordial saludo a nombre del secretario Dr. Rogelio Ramírez de la O. En el marco del Comité de Educación Financiera y su grupo de seguimiento, desarrollo e investigación, la Secretaría de Hacienda, en conjunto con autoridades educativas, ha coordinado la incorporación de contenidos de educación financiera en el Plan de Estudios de Educación Básica. Esto es lo que comentaba Daniel hace un momento, que a mí se me hace fundamental. Desde diciembre pasado, en estrecha coordinación con la CONDUCEF y con el acompañamiento técnico de expertas y expertos en materia educativa del Museo Interactivo de Economía, hemos trabajado en una propuesta para incorporar de manera transversal competencias económico-financieras en los ejes temáticos desarrollados en el nuevo Plan de Estudios de Educación Básica. Más recientemente, en el marco de esta colaboración interinstitucional, la Secretaría también se ha sumado a las mesas de trabajo coordinadas por la Subsecretaría de Educación Básica a fin de compartir insumos técnicos en materia de educación económico-financiera y promover su incorporación en los materiales ya desarrollados para el nuevo programa educativo de nivel básico. En los siguientes meses, como parte del Plan de Trabajo 2022-2023 de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, la Secretaría seguirá trabajando en 1. Desarrollar contenidos técnicos en materia de educación económico-financiera para poner a disposición de las autoridades educativas en el marco de la revisión de los planes y programas de estudio de educación básica, incluyendo lo relativo a la capacitación de docentes. 2. Fortalecer la coordinación de las iniciativas en educación económico-financiera para evitar duplicidad de esfuerzos entre entidades del sector público y de estas con otros actores. Y 3. Generar materiales sobre educación económico-financiera y digital para poner a disposición de los implementadores de programas sociales a fin de hacerlos llegar a las y los beneficiarios de tales programas.
Los retos de nuestro país en materia de inclusión financiera no pueden ser abordados solo desde la óptica de promover un mayor acceso al sistema financiero para grupos poblacionales y sectores económicamente tradicionalmente desatendidos. Por el contrario, un reto de esta magnitud requiere abordarse en sus distintas dimensiones y emprender acciones concretas y coordinadas para atender cada una de ellas. Por supuesto, fortalecer la educación financiera de las y los mexicanos es una condición necesaria para contar con un sistema financiero sano, resiliente y promotor del desarrollo sostenible de México. Por todo ello, celebro una vez más este primer Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Estoy seguro de que en este espacio habrá un trabajo más coordinado con el sector bancario para potencializar todos los esfuerzos en marcha y contribuir así a un mayor bienestar para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias.